Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos de unos temas muy importantes en el ámbito del audio y que forman parte de la producción musical. Hablaremos, por ejemplo, de micrófonos, consolas o mixers, tanto como analógicas y digitales, estudios de grabación profesionales y home studio. Y pues, sin más ni menos, comencemos. Antes de saber qué tipos de micrófonos hay y sus componentes, primero hay que saber qué es un micrófono. Un micrófono es un dispositivo que sirve para captar las ondas que son producidas ya sea por la naturaleza, los humanos e incluso los animales. A este tipo de ondas se les conoce como sonoras, ya que las asociamos a lo que nuestro cerebro traduce como sonido. La cantidad de volumen y tono se pueden producir depende de algunas características, como es la amplitud y la frecuencia. Entre mayor amplitud tengamos, más fuerte será el sonido, y entre mayor frecuencia, más agudo. Es decir, que la amplitud modifica el rango de volumen y la frecuencia los tonos, desde el punto de vista de la ingeniería. Los micrófonos son transductores, ya que son capaces de captar la energía acústica y transformarla a energía eléctrica. Estos aparatos generan las corrientes eléctricas partiendo de los cambios de presión del aire. Para conseguir esto pueden recurrir a diferentes procesos y técnicas, como la inducción electromagnética o la piezoelectricidad. Por lo general deben de conectarse a un preamplificador para que su señal esté en condiciones de ser procesada, grabada y reproducida a un parlante. La membrana que capta las vibraciones sonoras recibe el nombre de diafragma. Este diafragma, que se encuentra protegido por una rejilla, está conectado con el sistema que convierte las ondas sonoras en electricidad. Y el transductor del micrófono es el encargado de la transformación del sonido en señales eléctricas, siendo denominado elemento o cápsula. En los tipos de micrófonos más importantes tenemos los tres siguientes: los micrófonos dinámicos, los micrófonos de condensador y los micrófonos de cinta. El micrófono dinámico está compuesto por un diafragma, una bobina de voz y un imán, el cual forma un generador eléctrico. Las ondas chocan con el diafragma, el cual responde a ese impacto vibrando, mientras que la bobina de voz vibra al unísono. Y es que alrededor de esa bobina hay un campo magnético, que existe por el imán mencionado. A través de la vibración de la bobina de voz, el campo magnético crea señal eléctrica, que es captado por el micrófono. Por este motivo, se dice que el micrófono dinámico funciona como un altavoz dinámico, pero al revés, en vez de dar energía a la bobina, se extrae de la misma. Son usados en conciertos, en estudios de grabación, radios, etc., porque reúnen ciertas características que les hacen idóneos para su uso concreto. Para conocer más qué es un micrófono dinámico, es inevitable atender sus características, las cuales establecen para qué son idóneos. 1. Son económicos y tienen una construcción sencilla y básica. 2. No necesita pilas o baterías ni alimentación externa. 3. Son muy resistentes en cuanto a temperaturas o humedades. 4. Toleran niveles altos de presión sonora. 5. Ofrecen una gran calidad de sonido. 6. Algunos usan entradas y salidas USB, pero la gran mayoría hacen uso de las entradas y salidas XLR. 7. La mayoría tienen un estándar polar cardioide. El micrófono de condensador se compone por dos placas metálicas muy cercanas, siendo una móvil y la otra fija. La que es móvil actúa como diafragma, cuya conductividad eléctrica es alta debido a que está bañada en algún metal. ¿Por qué se le denomina condensador? El hecho de que las dos placas metálicas estén muy próximas hacen que obtengan la característica de condensador, teniendo un circuito electrónico, porque cuando más cerca, más capacidad. ¿Qué es un condensador? Se trata de un componente electrónico pasivo cuyo fin es almacenar energía de forma temporal de un campo eléctrico. Argumentando lo anterior, los condensadores funcionan usando dos placas muy próximas entre ellas. Dentro del circuito electrónico podemos encontrar un transistor o una válvula interna, pero vemos muchos micrófonos de condensador que contienen un electret. Principalmente existen tres tipos de micrófono de condensador. Por un lado tenemos el condensador de diafragma pequeño, por el otro el condensador de diafragma grande y por último el electret. El pequeño mide unos 12.7 milímetros o menos aproximadamente, pero lo cierto es que hay micrófonos de condensador con diafragma pequeño que se usan para estudio y utilizan cápsulas mucho más grandes. Son los que llegaron primero en los años 30 y 40 para superar el ruido de la electrónica del tubo, teniendo un diafragma de la cápsula de unos 25.4 milímetros o más de diámetro.
suelen ser micrófonos mucho más grandes. Dentro de los micrófonos basados en condensador electrostático, el electret es un material dieléctrico, aislante eléctrico, y su nombre viene de electrostatic y magnet. Un micrófono de condensador electret no necesita voltaje de polarización, aunque incorporan un preamplificador que es alimentado con corriente continua, phantom, a través del cable del micrófono. El micrófono de cinta es un precursor del micrófono dinámico. Su nombre proviene de su principal pieza, una delgada cinta de metal. Esta cinta puede ser de aluminio, duraluminio o nanofil y se coloca entre los dos polos de un imán dentro de la cápsula. Esta cinta de metal funciona como un diafragma y un transductor, captando las vibraciones del sonido y convirtiéndolas en una señal eléctrica. El voltaje inducido de la cinta se produce de acuerdo con la velocidad que se mueve el aire que viene de la fuente sonora. De esta manera, este tipo de micrófono también se le llama micrófono de velocidad. ¿Pero qué es una consola o una mixer? Para todos los que estemos perdidos en este momento, vamos a dar una breve explicación de lo que es una consola o una mixer. Es una herramienta para trabajar el sonido. En concreto, está pensada para combinar múltiples señales de audio y obtener una única señal como resultado final, de ahí el nombre, mezclar el audio. Pongamos como ejemplo la consola del concierto de un artista pop. Imaginemos que en el escenario hay una batería, un contrabajo, un teclado, una guitarra, la voz principal y 3 voces de coro, es decir, 8 elementos. Cada uno de estos elementos entraría a la consola, en lo que llamamos un canal. A prioridad necesitaríamos entonces una mesa de 8 canales como mínimo. Bien, una vez dentro de la mesa, un técnico de sonido realiza la mezcla de todos esos elementos para obtener un único audio. Este audio es lo que saldría de la mesa y se reproduciría a través de los altavoces del concierto para que lo escuchase el público. Un poco fácil, ¿no? Bueno, no es tan fácil como parece. Lo que entra a la mesa es la señal de audio que se captura de cada instrumento. Para capturar el audio se necesita o bien un micrófono en el caso de instrumentos acústicos, como por ejemplo las voces o la batería, o bien, en caso de que el instrumento no sea acústico, como el teclado, una conexión directa a la caja. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que vamos a necesitar más de 8 canales en la consola y, por consiguiente, más herramientas como procesadores de dinámica, ecualizadores, efectos de modulación, es decir, más herramientas técnicas para poder tratar cada señal de audio individual y poder mezclarlas para obtener un sonido final nítido, potente y que haga vibrar al público. Y, al igual que vamos a necesitar múltiples entradas, probablemente vamos a necesitar múltiples salidas y sacar diferentes mezclas simultáneamente para que cada músico que está en el escenario necesite escuchar unos instrumentos u otros mientras toca en el concierto. Tenemos que tener en cuenta que se utilizan igualmente las consolas en estudios, radios, teatros, etc. En definitiva, es una de las principales herramientas de trabajo en el campo del sonido. Vale. ¿Y qué es eso de analógico o digital? Para entender los dos grandes tipos de consolas, tenemos que comprender bien lo que significa el ámbito analógico y digital. El ámbito analógico en sonido es cuando el audio se mueve a través de señales analógicas, es decir, voltajes. La captación y la reproducción de audio a través de micrófonos y altavoces, respectivamente, se producen siempre en el ámbito analógico. ¿Y cuál es el ámbito digital en el sonido? Llamamos audio digital a la señal analógica codificada para este entorno, es decir, cuando sufre una conversión para poder tratarla el audio con las nuevas herramientas digitales. Por ejemplo, cuando tratamos cualquier audio en el software de un ordenador, entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia para que un audio esté en el ámbito analógico o digital? Pues, en definitiva, si esa señal ha sufrido esa codificación digital o no. Para hacerla existen los conversores analógico, digital y digital analógico, AD-DA.
Consolas digitales o analógicas. Teniendo en cuenta todo lo comentado, ¿cuál es la principal diferencia entre una consola digital y una analógica? La forma de trabajar el audio. Las consolas analógicas trabajan el audio mediante procesos físicos electrónicos, mientras que las digitales tienen un pequeño ordenador con el que se trabaja todo el audio. Todas las señales, tras la etapa inicial de ganancia, se codifican digitalmente para poder aplicar todos los procesos de este ámbito, como dinámicas, ecualización, reverberación, etc. Esto trae una serie de ventajas e inconvenientes de una respecto a la otra. En el caso de las consolas analógicas, la ventaja principal salta a la vista: la accesibilidad que tienes a la hora de llegar a cada uno de los parámetros y ajustes del canal. Si tienes que acceder a un filtro de ecualización, tienes el potenciómetro ahí. No tienes que acceder a ninguna pantalla y manejarte por menús como es en el caso de las consolas digitales. Otra de las ventajas es, precisamente, el fundamento de lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. No hay conversión AD y DA. Este proceso conlleva algo de pérdida en la calidad de la señal. Aunque se haga con conversores de alta gama, siempre hay algo de pérdida. Esto me lleva a comentar la principal ventaja que hace que en los grandes estudios sea el formato preferido. Subjetivamente suenan mejor. El hacer todo el proceso de suma de audios físicamente a través de la electrónica de la mesa, se crea un empaste único en la mezcla final, que hace que tenga ese toque único que aporta el analógico y del que tanto suelen hablar en el mundo del sonido. Esto suele ir acompañado del carácter propio que suelen aportar los procesadores en los canales de estas mesas. Todo esto se aplica a modelos costosos de alta gama que se han convertido en estándares de la industria, como SSL, NIV, API, ya que, además, los hemos oído en miles de grabaciones a lo largo de la historia de la música. Es decir, es un tipo de sonido que es agradable al humano, como lo es casi todo en el mundo analógico. Por contra, tenemos la ausencia de todos los avances técnicos que aporta el ámbito digital al audio, sobre todo el campo del sonido en directo. El primero, el tamaño, ya no solo por la mesa en sí, que si son de muchos canales acaban siendo largas y pesadas, sino por todos los aparatos que hay que llevar aparte para realizar la mezcla. Reverbs, compresores, delays, todo eso. En el caso de las digitales, va metido dentro del cerebro digital de la mesa. Otra ventaja que tienen las consolas digitales respecto a las analógicas es la cantidad de comodidades que ofrecen a la hora de trabajar. Puedes guardar sesiones con todos los parámetros de la mezcla en la memoria del mezclador. Puedes ampliar las características propias del mixer con tarjetas de expansión. Puedes transmitir un montón de canales con tan solo un cable digital. Con las analógicas, para llegar desde el escenario de un concierto hasta la mesa necesitaríamos una manguera con todos los cables. Un poco tedioso, ¿no? Pero bueno, en fin, un montón de otras comodidades que estoy dejando a la deriva, pero que facilitan la vida, sobre todo en escenarios y espectáculos. Y bueno, dentro de todo lo que hemos visto, ¿cuál es mejor? En mi respuesta corta diría que ninguna es mejor que otra. Como ya hemos visto, cada una tiene una serie de ventajas o desventajas respecto a la otra. Tienen diferentes características y utilidades que sirven para una multitud de ámbitos dentro del sonido. En los años anteriores, la única manera de obtener grabaciones profesionales era a través de los grandes estudios de grabación. Hoy quiero hacer la comparación de los home studio con los grandes estudios de grabación. Esto era debido a que la tecnología analógica y las grandes infraestructuras de los equipos tenían mucho más calidad que la tecnología digital, que parecía casi imposible que igualara a la calidad de la analógica. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Podemos realmente comparar los home studio con los grandes estudios de grabación? En los grandes estudios la acústica suele ser mucho más controlada, debido a que desde su construcción se piensa en temas como aislamiento y el acondicionamiento acústico. La acústica está medida en cada uno de los cuartos. Generalmente hay un lead room y un cuarto de mezcla, aparte de algunos otros cuartos, que tienen diferentes usos. En los home studios, el acondicionamiento acústico se puede hacer sin problema. Sin embargo, aislar el sonido exterior es un poco más difícil debido a que muchas veces a la hora de la construcción de la casa no se aisló correctamente. El acondicionar un cuarto puede mejorar este tema,
Pero si está lloviendo fuerte o hay un perro ladrando o vives en un lugar donde se acumula el tráfico cerca, seguramente tendrás muchos problemas. Lo mejor, si esta es tu situación, es mejor encontrar un punto de la casa en donde el ruido no sea tan excesivo o grabar en algún momento del día en que no haya mucho ruido exterior. Los grandes estudios suelen tener diferentes cuartos con grandes espacios para grabar, pero lo normal es que exista un cuarto general de grabación, seguido por el cuarto de control y algunos otros cuartos con diferentes usos. Esto hace que puedas escoger la mejor opción para la grabación de cada instrumento, dándole así la reverberación y el tratamiento adecuado. En los home studios suelen tener un solo cuarto general de grabación, el cual muchas veces es también el mismo cuarto de control. Como hoy en día las computadoras y los equipos analógicos no generan un ruido tan grande, ya no es estrictamente necesario separar el cuarto de control del cuarto de grabación. La desventaja aquí sería que no es posible monitorear a detalle, pues obviamente el sonido de los monitores entraría a los micrófonos generando serios problemas. Sin embargo, no suele ser un problema tan grande, pues al final el resultado puede ser el mismo. Simplemente hay que poner más atención a tener grabaciones saludables. Tanto como en los home studios y los grandes estudios de grabación, si el cuarto está bien tratado acústicamente, no se necesitan muchos espacios para grabar cada instrumento. En un mismo espacio se puede grabar la mayoría de los instrumentos, y lo demás se puede hacerse de manera virtual. Ya no se necesitan los grandes espacios de los antiguos grandes estudios, a menos que se necesite grabar algo especializado, como orquestas, banda entera, entre otros. El costo de los grandes estudios suelen ser mucho mayor, en cualquier ámbito. Principalmente, rentar un estudio de grabación es bastante caro, pues generalmente se renta por día o por hora. Esto es una desventaja debido a que nos limita nuestro tiempo, y si no llevamos una buena preproducción podemos atorarnos en el proceso. También, los grandes estudios generan un costo por sí mismos. Mantener el equipo analógico, aparte de la infraestructura, el costo en sí mismo de los equipos es mucho mayor. Los home studios no generan un costo tan alto, por lo que generalmente no se rentan. La mayoría de las veces estos son para uso personal, por lo que nuestra creatividad puede fluir mejor al no tener un tiempo límite. De igual manera, el costo del equipo es mucho menor y no necesitan grandes máquinas ni equipos analógicos para hacerlo funcional de manera correcta. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta pequeña explicación. Espero que haya sido de su agrado poder aprender algo nuevo respecto a estos temas tan interesantes del audio y de la producción musical. No olviden, soy su amigo Enrique Sáenz, espero verlos pronto, adiós.